Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Agradezco mucho la participación de todos ustedes porque siendo una semana compleja de mitad del intertrimestre, pues siempre es difícil venir, pero creo que el tema que vamos a tratar hoy, que trataremos de hacerlo de la manera más dinámica posible, es de gran incumbencia para todos. Yo creo que la precariedad laboral se vive en absolutamente todas las esferas del trabajo, no solamente en México, sino a nivel internacional, especialmente para los jóvenes. Yo creo que hay unas series de dificultades que nosotros cuando salimos de la licenciatura afrontamos o mientras estamos en la licenciatura afrontamos y muchos de estos temas se van a discutir hoy. Quiero agradecer al doctor Alfredo Walde por haber venido a compartirnos su experiencia en la publicación de este libro y a la doctora Rocío Guadarrama por haberlo hecho posible, habernos traído pues, esta oportunidad aquí a la UAM Coajimalpa. Me va a permitir leer una pequeña reseña del doctor Alfredo Walde para darle contexto a la plática y después explicaré cómo estará más o menos la dinámica. El doctor Alfredo Walde Alfaro es profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana desde 1990. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo reciente se ha centrado en la investigación de las trayectorias laborales y la precariedad en México en diferentes ocupaciones, profesiones y regiones. Asimismo, ha investigado la reinserción laboral de los migrantes mexicanos deportados en Estados Unidos y algunos de sus trabajos más recientes incluyen Más trabajo que empleo, trayectorias laborales y precariedad en los call centers de México, Profesionales que emigran, una comparación entre enfermeras e ingenieros mexicanos en Estados Unidos, Educación y empleo, un análisis de trayectorias ocupacionales en México, con nuestra propia Rocío Guadarrama y Silvia López, Precariedad laboral y trayectorias flexibles en México. Es director de la revista Frontera Norte y pues le agradecemos mucho su presencia. La dinámica que nosotros hemos discutido para aprovechar la presencia del doctor con nosotros es que tal vez nos pueda ilustrar un poquito sobre la experiencia de la publicación de este libro, la relevancia para los jóvenes, y estamos en la mesa muy interesados por rescatar las experiencias que seguramente ustedes tienen sobre la precariedad laboral que están enfrentando, sobre casos de relaciones que hayan tenido con call centers, y nos gustaría mucho también escuchar sus manifestaciones y experiencias en esta mesa para no hacerla rígida como las presentaciones del libro que se hacen de manera tradicional. Pues de nuevo cuenta, muchísimas gracias, Alfredo, por estar con nosotros y te doy la palabra. Bueno, sí. Antes de darle la palabra a Alfredo, quería decir que justamente el formato de esta presentación sería un poco la idea de pregúntale al autor, ¿sí? Y bueno, ya que tenemos al autor aquí, yo quisiera empezar preguntándole sobre el título del libro, que digamos es un título atractivo y a la vez polémico. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con más trabajo que empleo? ¿No? Sabemos que te refieres al trabajo en los call centers, que te interesa ver cómo ese trabajo va transformándose a lo largo de la vida de las personas, que muchos de los trabajadores de call center son jóvenes y entonces estamos hablando del trabajo de los jóvenes, de las formas en que se insertan al mercado de trabajo y hablas de precariedad también. Entonces, bueno, son como muchos términos que valdría la pena que empezaras como a desmenuzar. Bueno, buenas tardes. Gracias a la UAM Coajimalpa, especialmente a Rocío Guadarrama, que organizó esta presentación, y a los colegas y amigos aquí en la mesa, y gracias a ustedes por haber venido a esta presentación, a este diálogo, ¿no?
yendo directamente a la pregunta que hace Rocío, el título, bueno, además de intentar atraer la atención de los potenciales lectores, tiene un significado específico, y es que el empleo durante algunas décadas y en muchos sectores en países desarrollados y en algunos sectores en México, como el empleo público, las empresas también públicas, en las universidades, etcétera, el empleo tenía una serie de características que, a su vez, cuando no se tienen, se dice que los empleos son precarios. Y esas características son una estabilidad a lo largo del tiempo, digo, no necesariamente toda la vida, pero una estabilidad garantizada por el contrato de trabajo, una serie de derechos sociales, como es el acceso a la sanidad pública, ¿no?, al IMSS, al ISSSTE, etcétera, a la jubilación, a una serie de prestaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, vacaciones, etcétera, etcétera, y a un cierto control, digamos, del trabajador sobre sus condiciones de trabajo, horarios, jornadas, etcétera. Entonces, hay un conjunto de características, o había, aunque ahora cada vez son más raras, ¿no?, un conjunto de características que hacían que el trabajador tuviera derechos, fuera sujetos de derechos y de ciudadanía, y eso estaba ligado, digamos, al empleo asalariado. Esto era muy general en países desarrollados, era no tan general o más restringido en países como México, pero de todas maneras era, y sigue siendo en buena medida, una aspiración. Es decir, en muchos sectores de la población sigue habiendo la idea de que queremos seguridad, queremos derecho a prestaciones médicas, jubilación, vacaciones y a controlar tu propio trabajo, ¿no? Entonces, en México se da la paradoja de que el trabajo existe, la gente tiene acceso a una actividad económica remunerada, las cifras de desempleo abierto son relativamente bajas comparadas con otros países. Sin embargo, también es muy evidente que el empleo, con las características que acabo de mencionar, cada vez es más raro. Cada vez pues se da más, digamos, son trabajos contados o empleos contados, y el caso de call center sirve para ejemplificar, digamos, esta idea de más trabajo que empleo, porque aunque la mayor parte de los call centers en subcontratación, que es lo que se estudia aquí, eso es algo que creo que incluso en el libro debería haber hecho, siendo autocrítico, más énfasis. Estamos hablando de call centers subcontratados. Hay otros call centers que actúan, que trabajan dentro de las empresas. Los bancos tienen call centers y ese es otro mundo distinto que no ha sido muy estudiado. Bueno, en los call centers en subcontratación, establecimientos que generalmente son establecimientos formales, se dan características propias de la informalidad. Es decir, aunque prácticamente todos los trabajadores tienen un contrato por escrito, sin embargo, la letra pequeña de esos contratos indica que no siempre hay estabilidad, indica que los contratos no se renuevan de la manera que se deberían renovar y que además son temporales. En fin, hay una serie de características que, si quieren, luego podemos abundar, que hacen que el sector sea aparentemente formal, pero que en la práctica esté atravesado por rasgos de informalidad. Entonces, de ahí viene la idea de decir más trabajo que empleo, es decir, seguramente, bueno, sé que algunos de ustedes han trabajado en call centers, es relativamente fácil encontrar trabajo en un call center, y si no encuentras en el de la esquina, lo encuentras el de 5 calles más abajo, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que las condiciones
de trabajo ahí constituyan lo que se ha denominado un empleo con garantías, con derechos, etc. Esa sería la explicación de por qué del título, ¿no? Sí, bueno, yo agregaría, antes de pasar la palabra a José Luis y a Idalid, otra pregunta relacionada con el título y ya con el contenido del libro, y creo que sería algo también que seguramente los jóvenes aquí presentes se pueden preguntar. Digamos, tú hablas de una cierta paradoja de lo que significa que jóvenes con escolaridad media o superior, ¿sí? Jóvenes, por ejemplo, que están estudiando en una universidad, se vean atraídos por un trabajo que ha sido caracterizado, tú mismo, voy a citarte, como una actividad simple y rutinaria para la cual no se necesita una formación específica. Digamos, estudiantes que están adquiriendo una formación profesional específica, a su vez son atraídos por una ocupación que no requiere una formación específica. Entonces, el empleo en los call centers es un empleo provisional, transitorio, en el cual no quieren quedarse los estudiantes que están justo en ese momento, en una etapa en la que se dedican principalmente a la escuela y que no ven en los call centers un lugar donde puedan ellos pensar su futuro profesional. Entonces, ¿qué has encontrado en esto, no? Porque desde luego, leyendo lo que dices en el libro, aparece que no solo los trabajadores de call center, no solo son jóvenes, estudiantes con cierta escolaridad, hay otro tipo de trabajadores, pero que nos dicen también, pues bueno, la heterogeneidad de este mundo, ¿no? Entonces, pero volviendo a esto, o sea, ¿cuál sería, o sea, cómo explicas esta paradoja, ¿no? Sí, bueno, hay varias preguntas en esta pregunta. Una es que, sí, efectivamente, nosotros, bueno, porque Idalid y Rocío participaron en el proyecto que antecedió a este libro, lo que encontramos en las entrevistas es que la mayor parte de los trabajadores en call centers son jóvenes, pero hay otros grupos sociales de edad, etcétera, que no estaban contemplados en los análisis anteriores. Es decir, encontramos, por ejemplo, mujeres no tan jóvenes, claro, lo de joven siempre es relativo, pero personas entre 30 a 40 años, algunas mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la frontera encontramos que los deportados, los migrantes mexicanos deportados por el gobierno de Estados Unidos encuentran un nicho de trabajo importante en los call centers. Los call centers les abren las puertas porque utilizan su dominio del inglés, pero esto no solo se da en la frontera, además recientemente hicimos algo de trabajo de campo en Guadalajara y también allá están los deportados trabajando en los call centers. Hay algunos profesionales o profesionistas, por ejemplo, ingenieros que fueron despedidos de alguna maquiladora, de alguna fábrica, y otros profesionales que no encontraron otro empleo. Entonces, esto se va, insisto, la mayor parte de los trabajadores son… El promedio puede ser como de 25 o 26 años más o menos, pero están también estas otras gentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la cuestión de las competencias? Finalmente la pregunta es, ¿hasta qué punto es complejo o no el trabajo en call center? Y entonces, pues ustedes me dirán, no, pues hablar por teléfono pues no requieres mucho, ¿verdad? Pero hablar por teléfono con una serie de clientes enojados, aburridos, respondones y hasta groseros, y transmitir un mensaje que además está comprimido, digamos, en un script o guión que requiere ser muy preciso
saber reaccionar a la interacción con el cliente. Ahí hablamos de competencias o de habilidades que no están a lo mejor claramente explicitadas en una carrera de ingeniería o de sociología o de la que sea, o de otras carreras, pero la universidad, y espero que estén de acuerdo con esto, sí da o sí otorga, digamos, ciertas competencias comunicativas, por decirlo de alguna manera, cierta facilidad de expresión, cierta capacidad de entendimiento de algunos software, que aunque no seas ingeniero en software o especialista en software, el uso cotidiano de las computadoras, bueno, te da cierta familiaridad con eso. Entonces, ¿son complejas o no son complejas las habilidades? Bueno, no son complejas en el sentido de que no es una habilidad técnica, ¿no?, reconocida, pero requieren cierta complejidad. Y algunas de estas competencias se adquieren, digamos, en la academia, en la universidad, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, hay otra cuestión más práctica, que en el caso de los jóvenes es muy claro, que es los call centers tienen horarios flexibles, tienen horarios que pueden ser de 6 horas o menos, pueden ser adaptables. Entonces, mientras uno concluye, digamos, sus estudios universitarios, el call center es una posibilidad de complementar un ingreso, ¿no?, de tener un ingreso que más o menos con eso la vas llevando. Y evidentemente, pues la mayor parte de los jóvenes consideran que esto es provisional, que es hasta que encuentre el verdadero trabajo, yo como sociólogo, yo como ingeniero, pero lo cierto es que también en algunas entrevistas lo que estamos dándonos cuenta es que hay jóvenes y no tan jóvenes que empiezan en un call center, después van a otro call center y van como que enrolándose en el sector y adquiriendo ciertas habilidades dentro de ese sector, ¿no? Y que esa provisionalidad, bueno, habría que ver dentro de 5 o 10 años hasta qué punto ha dejado de ser tan provisional. Y además hay ciertos grupos de jóvenes, algunos con universidad concluida, otros con universidad trunca, que llegan a hacer carrera en el call center, es decir, que pueden ascender a supervisores, a capacitadores, a otro tipo de puestos que tienen un salario mejor, algunas prestaciones mejores, en fin. Pero todo esto no solo se explica por situaciones individuales, sino se explica por contextos, por mercados de trabajo que no ofrecen muchas oportunidades. Entonces, yo digo que algunas de las valoraciones positivas sobre el trabajo en call center se explican en el contexto de un mercado de trabajo bastante restringido, donde los otros posibles empleos son peores que el del call center, a pesar de la rutina, de la monotonía y de las condiciones de precariedad que efectivamente existen en muchos de ellos. Entonces, un poco que el análisis va en función de las trayectorias, de lo que vivieron los jóvenes o no jóvenes en su pasado, de sus expectativas y también de estos factores más de contexto que explican parte de las decisiones y parte de las percepciones o de las valoraciones del trabajo en call centers. Fantástico. Antes de darle la palabra a la maestra Dalí o al doctor José Luis, me gustaría invitarlos a que si hay casos que ilustren estos puntos que está trayendo a la mesa de conversación el doctor Alfredo, que se puedan comentar, y si hay, por supuesto, preguntas directas sobre los temas que estamos comentando, la idea es que ustedes también puedan participar y hacerlo un poco más dinámico, ¿verdad? Entonces, no sé si la maestra Dalí o José Luis, tú quisieras alguien empezar. A menos que haya alguna mano que se quiera levantar. Allá tenemos a alguien. Bien. Antes de entrar a la Universidad de aquí a la UAM, yo llevaba alrededor de medio año trabajando en el call para que pudiera ingresar, digamos, como a una
una flexibilidad con los horarios que yo estaba manejando, porque estaba como tiempo completo para que me dejaran mediodía. Me dijeron, tráeme tu tira de materias y yo te autorizo el horario flexible, porque pues de lo contrario no se pueden fiar de la palabra. Okay. Entonces, pues en ese momento yo no tenía la tira de materias porque pues, estaba apenas en mi inscripción, pero pues sí es así como que casi te exigen que les muestres algo para que pues, te puedan seguir contratando, aunque pues en cierto punto pues tú sigues siendo muy prescindible. Gracias. ¿Nos podrías decir tu nombre y licenciatura también? Sí, es Emanuel Miranda, de Estudios Socioterritoriales. Mi nombre es Carolina Montoya, también soy de la licenciatura de Estudios Socioterritoriales. Yo estuve trabajando en un call center por parte de la compañía Dalton, que bueno, se encarga de la agencia de autos. Ahí, bueno, los casos que mencionó es de que pues todas las que estábamos trabajando solamente éramos puras mujeres. Se agregaron ya después como del año y medio que empezó la empresa, hombres, pero también podría haber que se anexó como una campaña donde pues había personas que hablaban inglés. Entonces, por lo que ahorita comentó de que había también personas reportadas, yo le agregaría que también ya hay en la Ciudad de México, sobre todo aquí en Atel, que están, bueno, laborando de esa manera, y pues también, no solamente pues también universitarios, sino como que personas desde la preparatoria, o personas que ni siquiera pues tienen como que licenciatura o están cursando. Sí, únicamente, sí. De hecho, ha habido reportajes y hay un compañero que estudia esto. Al lado del Monumento a la Revolución hay como un nicho, digamos, de deportados que hacen distintas actividades laborales y muchos de ellos están en el call center. Este compañero, bueno, yo les doy la referencia, encuentra cosas distintas de las que nosotros encontramos, ¿no? Porque, bueno, simplemente para ser muy breve, algunos de estas gentes que llegaron de Estados Unidos, en realidad para ellos el call center ha sido una oportunidad para encontrar trabajos mejores, no solo en la Ciudad de México, sino por ejemplo en Cancún y en otras ciudades, ¿no? Sobre todo por dos razones, una por su dominio del inglés y por otro por un cierto espíritu emprendedor que este compañero encuentra ahí, pero efectivamente se me había olvidado mencionarlo, ¿no? Aquí hay otro con tercero. Igual creo que tendríamos que ver las aptitudes, ¿no?, de los jóvenes, porque yo no he trabajado nunca en un call center, pero tengo muchos conocidos, amigos que sí. Y por ejemplo, ustedes platicaban o decían que eran para ayudarse para la escuela. Ellos empezaron así y al final dejaron sus estudios para seguir laborando. Entonces yo creo que tendría que ver también como cada persona sus aptitudes y lo que busca, ¿no? Si es nada más para estudiar, pues creo que, no sé, los puntos que se tienen, o pues si es para seguir creciendo, no sé, para ser jefe o algo así, pues creo que también tendría que verse eso, ¿no? Sí, José Luis, si quieres. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la mesa. Alfredo, un gusto tenerte en la UAM Coajimalpa, un gusto compartir nuevamente mesa contigo, mi pleno reconocimiento a tu trayectoria, a tu trabajo. Desde hace muchos años hemos coincidido en algunos proyectos y bueno, ahora nuevamente, y eso pues creo que a la UAM, a la división, le da mucho gusto tener una figura académica de tu talla y de tu trayectoria. Creo que el libro es un elemento que abona mucho la discusión desde varias perspectivas, teórica analítica, conceptual, empírica, metodológica sobre todo,
para distintos públicos, no solamente de licenciatura, sino me parece, y sobre todo la metodológica para estudiantes de posgrado, por supuesto para los estudiantes de licenciatura tiene mucho aporte para los propios estudiosos de estos temas y pues es un libro que incita a leerlo y además la forma en la que está estructurado puede uno tener una lectura de este tipo en un día y medio, es muy fluido, con mucho rigor teórico, metodológico, pero al mismo tiempo con mucha riqueza y mucha fluidez. Creo que hay varias aristas que uno puede analizar. Voy a tratar de ser breve en dos de ellas. Una, teórico-conceptual y metodológica. La forma en la que construye las categorías es muy ilustrativo, muy pedagógico incluso, la forma en la que metodológicamente operacionalizas esas categorías analíticas, los resultados, la forma en la que están escritos. Hay muchos matices, uno puede encontrar ciertos melodramas en la forma como están dibujadas las experiencias de cada uno de los entrevistados, y depende el estado de ánimo con el que uno pueda leer el libro, pero uno puede caer en cierto desasosiego cuando lee esas experiencias de precariedad particularmente. En fin, creo que es un libro muy rico que uno puede apreciar mucho en los distintos niveles, no solamente académicos, sino incluso de la vida personal. No diría que es una novela completamente, pero alguna parte de eso estaría cerca. Pero metodológicamente y analíticamente está muy bien construido y eso es un gran logro. Ahora, me quedé pensando porque da posibilidad para pensar desde y analizar desde muchas esferas. Una de ellas, y por los temas propiamente que trabajo, es los economistas, soy economista de formación, hemos discutido, y digo hemos porque todos los economistas desde el inicio de la disciplina se ha preguntado qué pasa con la tecnología, qué pasa con las innovaciones, cómo influye en los estados de bienestar en general de la sociedad. Por mucho tiempo se ha creído que el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías traen como consecuencia no solamente crecimiento, sino un mayor bienestar social, desarrollo social. Lo cual, probado empíricamente a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, es contrario, es decir, la evidencia no da muestra de ello. De hecho, parece que la excepción a la regla no es el subdesarrollo, sino el desarrollo. Es decir, los países desarrollados, altamente industrializados, son la excepción a la regla. Lo permanente, lo cotidiano es el subdesarrollo. Y en consecuencia, hacia abajo, es decir, hacia el interior de las sociedades y de los países, pues encontramos como norma estadios de precariedad en este mercado en particular, el mercado de trabajo. Y cuando uno ve las estadísticas y los estudios sobre las tecnologías de información y comunicación, sobre ese sector en particular, pareciera que esa tesis de mayor desarrollo tecnológico, mayor bienestar, entendido esto desde una perspectiva muy amplia con mejores condiciones laborales, mejor ingreso, mejor acceso a oportunidades laborales asociadas con los campos de estudio. En fin, pareciera que se cumple. Es un sector de alto valor agregado, muy dinámico. Muchos países han apostado al sector de TIC y han alcanzado ciertos estados de desarrollo en relativamente poco tiempo, a diferencia de otros procesos de acumulación de capital. La India, Israel, Irlanda, Brasil, México intentó hacer eso también con el sector de TICs, no lo lograron del todo, pero en general hay una dinámica de alto valor agregado, de mucho desarrollo e innovación, y cuando uno se topa con los call centers, se desdibuja esa tesis otra vez. Es decir, pareciera que no alcanza a sustentar esa tesis de mayor desarrollo tecnológico, mayor bienestar en general para la población y sobre todo para los que participan en este mercado de trabajo. Entonces, una pregunta sería, ¿a qué nos enfrentamos, a qué se enfrentan las nuevas generaciones, sobre todo
altamente habilitadas con nivel de licenciatura particularmente, ante estos nuevos mercados de trabajo altamente dinámicos y donde las nuevas tecnologías de información y comunicación cada vez juegan un papel más importante. La revolución tecnológica hoy, que es una nueva forma de entender estos cambios dinámicos industriales, y muchas de sus variantes, Internet de las Cosas, revolución digital, industria 4.0, en fin, todas asociadas a este como gran sector de TICs, están imprimiendo nuevas dinámicas. ¿Cómo afrontar a esas dinámicas cuando la deslocalización de una parte importante de las grandes empresas transnacionales se ubican cada vez más, parece, en países en desarrollo, basadas ya no solamente sobre esta idea de generación de valor agregado, sino en muchas de ellas por costos laborales. Es decir, el costo laboral sigue siendo un factor importante para esta deslocalización de las grandes empresas transnacionales. Por otro lado, la automatización y también incorporaría la robotización. ¿Cómo estarían jugando en esas dinámicas? Hace unos días, hay muchos reportes por supuesto, hace unos días leí sobre cuáles serían los efectos de la robotización en los próximos 5 o 10 años a nivel internacional. Aparentemente, entre 500 y 750 millones de empleos estarían desapareciendo a nivel mundial por este dinamismo de automatización y robotización. Es decir, ¿cuál es el futuro para estas nuevas generaciones que cada vez tienen más oportunidades de acceder a niveles de habilitación más altos, es decir, no solamente preparatoria, sino incluso universidad en muchos países en desarrollo, cuando se van a enfrentar a un cambio muy dinámico, tecnológico, ¿no?, innovativo, en muchos sectores, no solamente en el de TICs, porque las TICs están siendo transversales a varias actividades productivas. Encuentras TICs hasta en las tortillas, es decir, hay un proceso de automatización y en muchos casos de robotización. Y considerando que esta ha sido la regla en muchos países en desarrollo, la precariedad. ¿A qué se enfrentan estas nuevas generaciones? ¿Cuáles son los retos que desde en la universidad, particularmente, porque es el entorno donde estudiamos o trabajamos, cuál sería el papel de la universidad o cuál debería ser el papel de la universidad en los próximos años para, si no resolver, por lo menos sí dar ciertas señales a estas generaciones que tienen una expectativa también que ha cambiado, vale la pena decirlo, bien lo mencionas en el libro, ya no se piensa en las nuevas generaciones, sobre todo de, diría yo, entre comillas, de estos estratos de clase media que piensan en trabajos mucho más flexibles y que al mismo tiempo puedan ser muy creativos, pero se contrapone con otros segmentos de la población que acceden a trabajos pues no tan flexibles y por lo tanto con poca posibilidad de ser creativos o de establecer patrones de creatividad dentro de sus espacios de trabajo. En fin, ¿cuáles serían algunos de los retos y de las características que debería tener la universidad y a qué se estarían enfrentando estas nuevas generaciones? Bueno, preguntaría por lo pronto esto. Bueno, a ver, varias cuestiones, en realidad has tocado muchos temas y creo que son buenos tips para el siguiente trabajo. Bueno, primero, en la cuestión teórico-metodológica. Lo bueno que pueda haber en este libro en parte se debe a las discusiones que tuvimos en el proyecto de precariedad. Es decir, yo no soy Guillermo del Toro, pero así como él reconoce a todos los de su… Él está mucho más gordo que yo. Reconoce a todos los de su equipo. Bueno, pues yo no es que tenga un equipo, pero colaboramos varios investigadores
un poco en el diseño y en pensar la cuestión de la precariedad y de las trayectorias y cómo hacer confluir ambas, una metodología y un marco conceptual. Entonces, mucho de lo que hay aquí se debe a esas discusiones. En este libro yo incidí más en algunas cosas que no estaban en la primera, en este libro, que es incluí más el tema de la agencia, es decir, hasta qué punto los sujetos pueden o no cambiar sus condiciones de trabajo, e incidí más en el tema de la subjetividad, es decir, efectivamente, de qué depende, digamos, determinadas percepciones acerca del significado del trabajo a lo largo de la trayectoria. Entonces, sí, es indispensable dar crédito, digamos, a este trabajo en equipo, al trabajo de Dalit. Las mejores entrevistas que hay en el libro las hicieron aquí en la Ciudad de México de Dalit y otras personas que colaboraron. Eso en lo que respecta a la cuestión teórica, metodológica y de campo. Y además lo de las entrevistas tiene que ver con esto que tú dices del drama. Me gusta mucho que un lector vea el melodrama, que a veces es tragedia en algunos casos, ¿no? Porque creo que intencionalmente, intencionalmente expuse relatos textuales de los trabajadores, porque creo que además de todo son un testimonio de cómo vive la gente el tema de los mercados de trabajo, de sus empleos, de sus trabajos, en su contexto familiar, en su contexto local, etcétera, ¿no? A mí me parece que a mí esa parte, está mal que yo lo diga, pero esa parte me gusta, ¿no? Y bueno, y finalmente, ¿a qué se enfrentan las nuevas generaciones? Bueno, se enfrentan a unas tecnologías de la información que efectivamente a lo mejor socialmente pueden tener beneficios, ¿no? Todos conocemos lo que nos permiten las computadoras, sistemas automatizados, etcétera, pero que quienes trabajan, digamos, o que están gestionando esto, no están ajenos a condiciones, y también creo que en el libro se dice, y quizá también se debería haber hecho más énfasis, por ejemplo, a ciertas enfermedades profesionales. El trabajo ligado a las TICs puede ser estresante, las posturas en el trabajo pueden causar problemas de espalda, problemas en la vista. Algunos de los testimonios señalan que las condiciones de ergonomía de el tipo de sillas, el tipo de temperatura, causan afonía. Estar 8 horas o 6 horas hablando en condiciones en las cuales hace mucho calor dentro y frío fuera, en fin, una serie de condiciones penosas que que no se ven tanto, digamos, y que están relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. Y nosotros mismos, como usuarios de nuevas tecnologías, a veces estamos ansiosos, digamos, por los mensajes que no recibimos o por los que recibimos, o porque efectivamente tenemos que concluir trabajos en línea a mayor velocidad, porque es muy curioso, es muy interesante. En Francia hay una regulación laboral en la cual, no sé si se ha implementado ya, pero está en curso, van a permitir a los trabajadores desconectarse de sus computadoras y demás a partir de cierta hora. Es decir, a partir de cierta hora tu jefe no te va a poder encargar determinado trabajo por la computadora o determinados reportes por otros sistemas electrónicos. Pero eso habla digamos, de estas nuevas condiciones de trabajo que, a pesar de utilizar nuevas tecnologías, no son favorables, sino son penosas, ¿no? Otra cuestión, dices, hablamos de la tecnología. La tecnología no determina la forma de trabajo ni la organización social del trabajo. Puede condicionarla, y en la medida en que ciertas empresas adoptan formas organizativas, qué sé yo, autoritarias o contratos flexibles, etcétera, etcétera, puede haber un efecto imitación. Pero también lo que nos dicen los estudios internacionales de call center es que las leyes laborales y las prácticas laborales de los países y las regiones condicionan mucho el tipo de trabajo. Es decir, el tipo de trabajo de un trabajador de call center en México probablemente tiene muchas similitudes con otros tipos de trabajo
sí, de una calificación similar, etcétera. Y probablemente en Dinamarca, que donde los trabajadores de call center ganan muchísimo más, obviamente, que en México, porque en el mercado de trabajo el promedio salarial es mucho más alto, probablemente las regulaciones laborales son distintas y el trabajo es menos penoso y la recompensa es mayor. También leí, por ejemplo, que en Brasil, en Colombia, ha habido ciertas regulaciones en los call centers que no ha habido en México, ¿no? Entonces, la tecnología puede condicionar, pero no determina totalmente el tipo de trabajo y el tipo de empleo. Y bueno, luego está el gran tema de la automatización y la robotización, que lo puse al final, en la última página. Al respecto, te recomiendo un muy buen artículo de un tal Alfredo Ugalde que se publicó en la página de Comexo, que es un tema que quiero tocar. Por el momento, lo que estamos viendo, o las partes más criticables y criticadas de estas nuevas formas de trabajo son la uberización, lo que llaman la amazonización, etcétera, y lo que llaman la gig economy, que es estos trabajos que son de cortísimo plazo, contrataciones o no contrataciones, pero casi por horas prácticamente, que se están dando incluso, están empezando en países desarrollados. Entonces, creo que el tema de la tecnología, el tema de la regulación del trabajo, el tema del reconocimiento o no de derechos, por ejemplo, a trabajadores domésticos, ¿no? o a mujeres, la mayoría mujeres, que hacen trabajo doméstico que no es reconocido, todo eso abre como un nuevo capítulo, digamos, en el tema de la regulación del trabajo, de la relación con las tecnologías y todo lo demás. Y en relación con la automatización, bueno, con la automatización es muy curioso porque yo lo pongo en ese artículo que es de divulgación, hay más pronósticos que diagnósticos. Tú te metes en la red y es más fácil encontrar a alguien que dice en los próximos 10 años se van a perder tantos miles de empleos, que saber qué es lo que está ocurriendo ya, porque procesos de automatización y robotización hay desde hace ya años. En México hay 6.000 robots, por ejemplo, ¿no? Pero no sabemos qué ha ocurrido en aquellos lugares que probablemente es la industria automotriz, la mayoría donde se han implantado los robots, ¿no? Entonces, eso también es un tema a investigar. Hay quien habla de la sociología de las expectativas, ¿no? Pero efectivamente todos estos fenómenos que están interconectados como que abren nuevas preguntas y yo creo que en realidad nadie sabe qué va a ocurrir, pero sí hay algunas tendencias o algunas vertientes de análisis que habría que explorar, ¿no? No sé si me dejé algo en el tintero. La universidad. Híjole, ahí sí que… Bueno, la receta mágica, digamos, para la automatización, robotización y los cambios del mercado de trabajo es la formación a lo largo de la vida. Es decir, sabemos que cada vez menos personas permanecen en un trabajo durante no ya a lo largo de la vida, sino durante 10, 15 años. Las trayectorias son mucho más cortas, interrumpidas, etcétera. Se pasa del empleo al subempleo, al desempleo, se regresa al mercado de trabajo, la gente vuelve a estudiar. Entonces, no son trayectorias en absoluto lineales. Entonces, digamos que la receta más general es: las personas tienen que formarse a lo largo de la vida. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Bueno, esas son las siguientes preguntas. ¿Todo el mundo se puede formar? ¿Todo el mundo puede aprender todo? En fin, son nuevos interrogantes, ¿no? Seguramente este tipo de experiencias desgarradoras, ustedes deberían también conocer algunas, ¿no? Sería súper interesante que pudieran compartir con nosotros algunas de estas experiencias, si es que quieren hacerlo, ¿no? O de nueva cuenta, si hay preguntas sobre estos temas, con toda confianza levanta la mano y compartimos, ¿vale? Aquí hay una pregunta o un comentario,
Una historia de terror de call center o algo así, ¿verdad? No, una historia rosa. O una historia rosa también se vale, ¿no? Bueno, siento, bueno, no es tanto como call center, la verdad yo no he trabajado en uno, sí tengo, bueno, tuve un acercamiento, pero me fue mal. Yo antes trabajaba en un restaurante que está en Teotihuacán, y bueno, no es que tenga relación con la tecnología, sino con la forma de trabajo. Por ejemplo, a mí no me ofrecían ningún servicio ni seguridad social y pues trabajaba más de 12 horas. Sí tenía una paga, se puede decir, remunerable, por así decirlo, pero pues era un desgaste bastante. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la noche, pero salía hasta las 12 de la noche porque como era un restaurante teníamos que hacer ciertos trabajos en la noche para el siguiente día pues, abrir. Y pues relacionado a esto, tengo una pregunta. ¿Cree que esto tendría que ver porque que las empresas nos ven así porque somos jóvenes? Más que vernos así como un empleado, vernos como, no sé, un robot humano. Y como usted comentaba que la mayoría de los call centers emplean jóvenes, y pues más que esto, no sé, siento que, o también podría tener relación con los aspectos gubernamentales o los intereses de las ciertas empresas. ¿Tendría que ver eso o tendría que ver más por ser jóvenes? Bueno, generalmente se tiene la idea que hay un artículo que leí posteriormente a escribir el libro sobre los call centers en Argentina y en Brasil. Y entonces una de las cosas que encuentran las autoras es que hay una presencia cada vez mayor de lo que denominan minorías, que son homosexuales, lesbianas, personas afrobrasileñas de raza negra, y ellas dicen, su hipótesis es que efectivamente la contratación de esas minorías facilita a las empresas pues pagarles peor, contratarlos en condiciones más desfavorables, etcétera. Yo creo que más allá de eso, que es una hipótesis que habría que comprobar más, también hay una cuestión que es que los jóvenes, pero en general los sectores de call center, salvo excepciones que se han estudiado en la Ciudad de México, no hay sindicatos. Entonces, no hay una forma de defensa colectiva de las condiciones de trabajo. La gente negocia de manera individual, si es que puede negociar, o más bien su relación con los supervisores es individual y rara vez, digamos, hablan con los gerentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de los sujetos, que es posible, dado que entre los jóvenes pues no hay tradición de sindicalización ni pertenecen a ningún sindicato, bueno, facilite, digamos, que las condiciones de trabajo sean peores. Pero es que además dentro del sector y cada vez más en el mercado de trabajo en México, las condiciones de trabajo se pactan es una expresión muy optimista, se imponen, digamos, de manera individual y quien se siente afectado va individualmente con el supervisor. Algo que no había dicho y que es una de las cuestiones que más apareció o que apareció bastante en las entrevistas es una fuente de tensiones en el trabajo cotidiano de los call centers es la calificación de la calidad de las llamadas. Para tener un bono tú necesitas estar bien calificado cuantitativamente, número de llamadas, duración, etcétera, pero también que la calidad de las llamadas sea considerada buena o aceptable por parte de los supervisores. Y eso es todo un tema de discusión y de tensiones, pero eso el afectado, el trabajador o la trabajadora,
lo trata y lo pelea, digamos, con el supervisor o con la supervisora. No hay ninguna otra instancia de representación colectiva. Entonces, creo que sí hay que tomar en cuenta el tipo de persona, de sujeto, ¿no? Que si es joven, que si es mujer, etcétera, que si es más vulnerable, probablemente influye, pero también toda esta situación más general de individualización de las relaciones de trabajo, ¿no? No sé si no hay más comentarios de los colegas, piénselo, ¿no? Y maestra, si quieres. Gracias, buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar en la mesa. Una de las etapas más padres en mi trayectoria profesional ha sido el proyecto. Me dio un giro en los temas de investigación y en los sujetos de estudio para investigar, entonces fue un gusto estar en ese proyecto y ahorita comentando parte del libro también es como muy importante para mí. Y mi comentario va en relación a lo que se discutía también en seminarios, en los seminarios para la elaboración del libro anterior, que tiene que ver con la parte metodológica o los análisis, o digamos como los puntos o las propuestas analíticas para poder estudiar el tema de precariedad, que se discutía mucho, recuerdo, cómo se ha abordado el tema, principalmente desde una manera más contextual, a partir de grandes estadísticas que se reportan, no necesariamente con encuestas que se hayan hecho por los propios investigadores, sino ya datos datos oficiales, por ejemplo. Y entonces a veces ese dato agregado macro pierde esas cuestiones tan particulares de las que se están ya hablando ahorita. Entonces, una de las propuestas analíticas importantes ahí creo que es incorporar la parte cualitativa, incorporar la parte de los significados, es decir, qué significa para los trabajadores, para los operadores de call center, esas situaciones de precariedad en las que estaban, en las que se encontraban en ese momento en las que se encuentran comúnmente en su mercado de trabajo. Y eso me parece que se ha retrabajado mucho más en el libro, y tiene esta otra, hay un capítulo que a mí me gustó mucho que es la de las trayectorias laborales. Hay una trayectoria objetiva a partir de qué tipo de empleos han tenido, si han tenido contrato, la duración, etcétera, si ha sido en call center o no. Pero hay otra trayectoria que es la subjetiva, ¿no? Y esa trayectoria subjetiva habla precisamente de toda esta diversidad de trabajadores, ¿no? Que ya no son tan jóvenes, digamos mayores de 30 años, que ya le dan otro sentido a ese trabajo en el call center y que es del que me gustaría que platicaras como un poco más, porque por un lado tenemos como esta idea de la alta rotación de los trabajadores jóvenes que están estudiando y que ven el trabajo en el call center como un puente, digamos, o mientras, lo dices en el libro, mientras encuentro el verdadero trabajo, ¿no? Pero que mientras encuentro el verdadero trabajo, se van insertando nuevamente en ese mismo sector. Entonces, es lo que también llamas la trampa de la precariedad. Entonces, siguen estudiando, son egresados y no pueden cambiar, digamos, de trabajo, o son estudiantes, ya no son estudiantes, tienen nivel preparatoria o tienen la licenciatura trunca y siguen en ese mercado de trabajo, o son profesionistas. Uno de los casos que a mí me impactó mucho cuando estuve trabajando en las entrevistas era un chico egresado del Politécnico, ingeniero en comunicaciones y electrónica, que había estado trabajando en diferentes sectores de la comunicación, en celulares, etcétera, pero que después de una trayectoria bastante amplia, estoy hablando como de 10 años, su trayectoria anterior, llega al call center. Y entonces ahí la valoración que él le da a ese trabajo es como lo que es como mucho más significativo, ¿no? Es decir, estoy aquí porque no hay otra, ¿no? O sea, no me gusta, tengo que trabajar muchas horas, si no mal recuerdan como 48 horas a la semana, ganaba como 10,000 pesos, tenía esposa, tenía hija, no las veía porque incluso ella trabajaba el sábado. Y también
ahí se encontraban con muchos elementos de los que mencionabas. No quería ser supervisor porque el supervisor solamente te daba problemas con tus compañeros de trabajo y no te daba un aumento salarial. Entonces, eso, por ejemplo, de un tipo de trabajador como él, era muy diferente a un tipo de trabajador, el estudiante, que llevaba, como decía el compañero, su tira de materias para que le dieran un horario flexible, ¿no? Y lo ve como mientras estoy estudiando y después, bueno, ya voy a encontrar el gran trabajo de la vida. Entonces, me parece que esta parte, regresando a la idea de recuperar o plantear una metodología mixta, cualitativa, cuantitativa, permite todos estos relatos que vienen en el libro y toda esta construcción de las trayectorias subjetivas que hacen ver todos estos matices, todos estos grises, ¿no? En este tipo de trabajos de los jóvenes y ya no tan jóvenes, digamos, de su situación laboral, ¿no? Bueno, gracias, Dalit, por tus comentarios. Sí, efectivamente, esta fue una parte que trabajé más. Y yo creo que la metodología cualitativa tiene sus limitaciones, pero obviamente tiene sus virtudes. Y una de las virtudes es que cuando entras en contacto con las personas, te va haciendo dudar de tus propios supuestos. O sea, un investigador que estudia el trabajo y el empleo normalmente tiene una serie de supuestos, de ideas acerca de lo que es un buen trabajo y de lo que es un buen empleo. Pero eso no necesariamente coincide con las opiniones, las interpretaciones y las percepciones de las personas, porque como dije anteriormente, eso va en función de sus trayectorias, de sus experiencias pasadas, pero también de sus expectativas de futuro. Es decir, en condiciones objetivas similares, similar salario, similares prestaciones, etcétera, los individuos valoran. Esto parece muy obvio y muy, van a decir, oh, pues qué descubrimiento, pero en realidad sí hay sorpresas porque el call center, que es internacionalmente, digamos, es considerado como un sector precario, etcétera, y que en función de otros indicadores puede seguir siendo así, para determinados individuos constituye, digamos, una opción al menos temporal aceptable y en algunos casos incluso de aprendizaje. La trayectoria más positiva que yo encuentro es la de algunos individuos que dicen: yo estoy aprendiendo, estoy aplicando algunas de las cosas que aprendí en administración o en informática, etcétera, y además estoy haciendo carrera en el call center. Y uno desde fuera puede pensar, pues con este salario, en fin, no me parece tan positivo, pero es una manera también de entender, digamos, qué es lo que ocurre en los mercados de trabajo. El análisis de la subjetividad, si uno se aproxima desde la sociología, tiene un riesgo, que es que puedes caer en una explicación psicológica o psicologista y nosotros como sociólogos no tenemos las herramientas para hacer un análisis psicológico. Entonces tenemos a las percepciones y a las interpretaciones de los individuos hay que agregarles el significado de los contextos y de las situaciones específicas de trabajo. Si está la trayectoria de aprendizaje, también está la trayectoria de inadaptación. Aquellas personas, aquellos individuos que no salvan ni un aspecto positivo de su trabajo en call center e incluso de su trayectoria. Es decir, en todos los lugares había largas jornadas, bajos salarios, decía un muchacho de call center, y quieren que me vista como ellos quieren. Eso es una violación a mis derechos individuales. Pero bueno, ni modo, se tenía que vestir así, ¿no? El supervisor, en fin, no había nada positivo. Y sin embargo, ahí permanecía. ¿Por qué permanecía? En este caso, no tenía las credenciales educativas, no había terminado la preparatoria,
era un personaje que quería, un individuo que quería dedicarse a ser diseñador de tatuajes, pero no se atrevía a dar el salto. ¿Por qué? Porque en este mercado inestable el call center constituye un ingreso fijo y hay prestaciones. Seguramente en un mercado de trabajo con más oportunidades, este hombre ya hubiera dejado el call center hacía tiempo, pero no lo hacía por eso, ¿no? Entonces, digamos, esta variedad. Claro, la mayor parte de las trayectorias subjetivas, digamos, se encuadran en las de frustración, inadaptación, adaptación frustrada, etcétera, ¿no? Pero bueno, también es interesante ver esas otras oportunidades escasas, lo que ustedes quieran, que ofrecen los call centers. También hay algo que hay que tomar en cuenta, los salarios son relativamente heterogéneos, es decir, los operadores bilingües en Monterrey alcanzaban en aquella época, hace 5 o 6 años, 10, 12, 14 mil pesos mensuales, que en comparación con otros trabajos de otros nichos del mercado de trabajo local era más alto bueno, un alumno, posteriormente, un alumno mío hizo una tesis sobre la inserción de los deportados. Para los deportados que llegan con unos traumas psicológicos terribles y que llegan a ciudades que no conocen y con pocas redes generalmente, el trabajo en call center es la mejor opción posible. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Me acuerdo cuando yo empecé a estudiar las maquiladoras en el año 83, hubo un libro muy conocido de una investigadora mexicoamericana, y entonces ella entrevistaba a mujeres que estaban en la maquiladora, y efectivamente su conclusión era que el trabajo en la maquiladora era negativo, pero sin embargo recogía entrevistas en las cuales estas mujeres decían: para mí este trabajo está muy bien. Yo vengo de trabajar de sol a sol en la agricultura en no sé dónde, en Zacatecas o en donde sea, entonces este trabajo para mí es relativo. Esto no debe llevar, digamos, a pensar que estos trabajos son maravillosos, etcétera. El incumplimiento de las leyes, las enfermedades profesionales, todo ese tipo de cosas son algo que evidentemente no corresponden con las características de un empleo tal como lo propone la Organización Internacional del Trabajo, que le llama trabajo digno o decente, etcétera. Pero sí es importante también conocer las percepciones de la gente. Bueno, no, creo que me extendí demasiado. No sé si… Rocío, le voy a dar la palabra a Rocío, no sé si hay, ya acuérdense si hay algún tipo de comentario, en cualquier momento sale. Bueno, es justo un comentario que buscaría provocar también la reacción del público. Creo que hemos hablado mucho del mercado de trabajo, de este sector de call center, y Alfredo ha dicho que, bueno, de las experiencias que se recaban en esta investigación a través de las entrevistas, no podemos sacar conclusiones de cada caso, sino tratar de explicar esos casos en un contexto. Y en ese contexto intervienen distintos factores. Entonces yo me preguntaría, ¿qué papel juega, no el mercado, que ya vimos que es un mercado muy inestable, precario, etcétera, sino otras instituciones como la universidad pública? Digamos, a mí me parece que es un reto para nosotros, responder a las inquietudes que no sé si las conocemos suficientemente de nuestros estudiantes. Digamos, ¿qué esperan nuestros estudiantes en su paso por la universidad en términos de su formación, de su habilitación, de su incorporación al mercado de trabajo? Porque
digamos, el periodo en el que uno es estudiante, pues es un periodo transitorio en la vida, en el que a veces desde que entramos y seleccionamos o escogemos una carrera, tenemos alguna idea de qué es lo que queremos hacer con esa carrera, con esos estudios, al salir de la misma, ¿no? Entonces, creo que, no sé si la universidad está otorgando, además de pues, la formación específica de cada formación profesional, el conocimiento para que los estudiantes se incorporen, o sea, sepan más acerca del mercado de trabajo y las características del mercado al que van a enfrentar, no solo relacionado con su profesión, sino en general, porque ustedes, digamos, y eso es muy importante de este trabajo de Alfredo, digamos, él va encontrando en el camino, pues, jóvenes que algunos están estudiando, otros dejaron de estudiar, otros regresaron a la escuela mientras trabajaron un poco. Entonces, encontramos realmente trayectorias muy flexibles que no acabamos de entender bien desde la universidad. Por ejemplo, también en las condiciones familiares, que no se ha hablado mucho de eso, pero ese es otro elemento que tú estudias, o sea, las transiciones. O sea, muchos de ustedes son estudiantes, pueden ser hijos de familia, pero también a lo mejor ya viven de manera independiente, incluso son padres de familia. Entonces hay cambios muy rápidos que no responden al modelo ideal, o sea, joven, estudiante, dedicado solo a estudiar y que va a salir de la universidad a trabajar en su campo profesional. Entonces, creo que más allá del call center, pues el estudio de call center nos permite pues ver esas pues paradojas para las cuales no estamos tal vez ni siquiera dentro de la universidad bien preparados para entender. Entonces, a mí me gustaría, pues sí, yo que tal vez para ir concluyendo esta presentación, escuchar qué nos dicen los estudiantes, o sea, que han trabajado o no en call center, no importa, o sea que, como ya se ha dicho, muchos han trabajado en un restaurante, etcétera, ¿no? Entonces, yo dejaría la palabra a nuestro público. Y ya hay varias, como que sí les disparaste la inquietud. La inquietud, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ismael, soy de la carrera de Estudios Socioterritoriales y bueno, yo no puedo hablar en general, pero sí en mi caso. En mi caso estuve, digamos, en un momento, en un lapso de esperar si me quedaba en esta universidad o si estudiaba en el Politécnico. En ese momento mi ambición era ser vendedor, yo quería ser vendedor, quería poder venderle a la gente y fui a varias entrevistas. Y en las entrevistas la mayoría me decía, bueno, pasas por ciertos filtros y en todos te dicen, necesitas experiencia, y yo me quedaba bueno, no tengo experiencia porque acabo de salir de la preparatoria, ¿no? Pero ellos, el tip que me daban era, vete al call center, ahí puedes generar experiencia, laboras 6 meses y después vienes con nosotros. Y eso hice, ¿no? Fui al call center y ahí me decían, bueno, la facilidad de contratación fue, o sea, me sentí, dije, pues aquí me voy a quedar, ¿no? Pero estando ya, porque te vendes y a la vez ellos te venden tus servicios, ¿no? Porque tú les vas a servir, pero necesitas algo a cambio. Y es lo que no me pareció, porque a pesar de que es un trabajo formal, las condiciones que se daban, la verdad, no, a mí no me parecieron favorables y yo no acepté. Me llama mucho la atención el comentario, bueno, de la doctora, de qué pasa con nosotros. La verdad, nosotros, algunas personas, no puedo hablar por todos, pero en mi caso yo sí necesito ahorita trabajar y a la vez estudiar, pero no lo puedo hacer en un trabajo formal y ¿cómo se puede decir? Por la inflexibilidad que se da ahí. Sin embargo, yo laboro informalmente y bueno, a esto va mi pregunta.
¿qué pasa con esos estudiantes o en sí personas que laboran informalmente en el ámbito, aquí, bueno, en México, cuál es su papel? ¿Qué papel fungen ellos? Porque bueno, mi padre es trabajador informal, siempre ha sido, y bueno, a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Él se dedica a la herrería, y bueno, ¿qué va a pasar cuando, si en un futuro este trabajo ya no es, digamos, bien remunerado, ya no te conviene? Y bueno, yo sí quiero quiero dar a entender que los jóvenes necesitamos, más allá de que aprender todos esos conocimientos que nos da la universidad, saber si verdaderamente se va a poder aplicar en una empresa formal. Ese sería mi comentario. Tal vez tomamos un par más, habían algunas manos por ahí levantadas, sí. Este último comentario es muy bueno porque aunado a lo que dice Rocío, yo creo que la universidad está en un momento de reflexionar que no tenemos este modelo de estudiante que se llevaba o que entraba a la universidad desde que nosotros éramos estudiantes, ¿no? Entonces, claro, sí es muy relevante. No sé, por ahí había alguien. ¿Quién tiene? Bueno, yo soy Consuelo, igual de Estudios Socioterritoriales. Algo que me llamó mucho la atención que comenta usted es lo que nosotros fungimos a partir de nuestra trayectoria de vida, ¿no? Yo conozco, bueno, yo también trabajo, nunca he trabajado en un call center, yo me dedico a las ventas, todos mis trabajos han sido de ventas y me he dado cuenta algo muy interesante, es que solamente uno no fue de ventas, fue de flebotomista en un laboratorio. En ese trabajo me llama mucho la atención que por ser joven, como que te ponen más especificaciones, ¿no? Aunque tengas una carrera técnica que se te pide a ti que tienes 18 años a una persona que igual está compitiendo por el mismo trabajo que tiene 40 años, le toman como más seriedad a la persona de 40 años. Lo que me he dado cuenta en ese trabajo que me llamó igual mucho la atención es que hasta las personas que visitan los laboratorios, por ser joven te dicen, ¿tú me vas a picar? ¿Es en serio? Ah, no, pero es que estás muy joven, ¿qué tal que me pasa algo más, no? Entonces, eso es algo muy chistoso porque pues, ¿por qué por ser joven? Pues como que hasta las personas, ¿no? Te hacen menos y de alguna manera pues te baja un poco la autoestima. Y en cambio de vendedor, me he dado cuenta también que por ser joven, como que te contratan de manera más fácil a que si estás grande. Es decir, tú vas a un trabajo y dices, hola, vengo a pedir trabajo de vendedor, ¿no? O algo así. Y, ay, qué buena onda, ¿y cómo estás? ¿No? Son como más accesibles las personas y creo que algo que me llama también mucho la atención es el hecho, creo que esto es como un poco más personal la pregunta, pero ¿por qué se enfocó mucho al call center y por qué no a otra área? Supongo que algo que también a lo que los jóvenes bueno, nos vamos un poquito más a los trabajos, son a esos trabajos como de ventas, ¿no? Creo que es algo que llama la atención desde la perspectiva de los chicos. Y pues ya. Siempre me pasa con los micrófonos. Tomamos otra, ¿había un comentario por acá también? ¿Sí? Ok, sí, hay dos comentarios por allá y luego regresamos. Bueno, precisando en el primer comentario que hice de mi trabajo, bueno, espero que nadie sea egresado del Politécnico, por el comentario que voy a hacer. La verdad, el Politécnico, por lo menos por lo que yo viví, no te informa y ni le interesa informarte acerca de los servicios o los seguros que te podría dar un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que yo les comentaba lo conseguí en una feria de empleo del Politécnico. Entonces, si esta institución, esta casa de estudios, invita a estas empresas y las acepta, ¿qué podríamos esperar de que te podría informar? Entonces, espero no me abuchen. Bueno, yo trabajé en un call center, no como tal, haciendo las llamadas y todo eso, sino en un trabajo que el puesto se llamaba analista de convenios y la verdad es que las condiciones de trabajo estaban
pues ideales. Yo había terminado la prepa en ese entonces, todavía no tenía lo que era el certificado, entonces prácticamente tenía la secundaria y así me admitieron y estuvo pues ideal, las condiciones fueron muy buenas. Sin embargo, en esa misma oficina que es aquí en Santa Fe, se llama Telemedic, tenían el servicio de call center y ahí estábamos como interactuando entre todos. También las condiciones que ellos tenían, pues me comentaban, porque en las comidas platicábamos y todo esto, eran también muy buenas en cuanto a pues los derechos que les daban, pues todas las facilidades, las prestaciones, el presupuesto o los ingresos que ellos tenían. Y a mí lo que me llamaba la atención era que muchos, como usted lo comentaba, eran estudiantes, pero también muchos habían dejado de estudiar por el simple hecho de las facilidades que les otorgaba este trabajo, ¿no? Entonces, eso me llamaba mucho la atención porque yo platicaba diario con ellos y los motivaba pues a que siguieran estudiando, que era realmente por lo que habían entrado ahí, ¿no? Y pues esto sí se me hizo, me llamó muchísimo la atención porque eran estudiantes con ganas de terminar su carrera, pero que por no creérsela, por no creer que podían trabajar y estudiar o simplemente estudiar, digamos, con dificultades, como todos nos las vemos, que a veces queremos estudiar, pero por no tener el conocimiento, yo creo, de pues lo que había más allá, se metían en un hoyo profundo y no salían de ahí. Entonces, pues sí, muchos de ellos ya dejaron de estudiar. Tengo a varios conocidos que siguen en el call center y, como usted lo decía, en este ciclo de que van de un call center a otro queriendo pues salir adelante y tener mejores oportunidades, queriendo seguir estudiando, pero pues no lo lograban. También las condiciones de trabajo era algo que me llamaba muchísimo. No entiendo por qué el hecho de tener el ambiente a una baja temperatura donde siempre todos estaban enfermos, eso me llamaba mucho la atención también. Y pues yo creo que aquí los chicos o no que se animen a trabajar en un call center, que tengan bien fijas las metas que quieren y realmente si van a estar ahí pues por cuánto tiempo, y creo que es algo que hay que decidir siempre, tener pues tus metas claras y no sé, tus metas a corto y mediano plazo, porque de verdad que no salían de ahí y eso, pues lo que más querían era estudiar. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Pérez, de la carrera de Socioterritoriales, y es como un comentario pregunta. ¿Cómo podríamos hacer nosotros los estudiantes para informarnos acerca de precisamente esto, de cómo podemos trabajar y estudiar al mismo tiempo? Le comento, yo tuve un caso de que yo la escuela la estuve postergando, o sea, dentro de la misma unidad la estuve postergando, inclusive cambié de carrera 2 veces por el hecho de que no quería dejar mi trabajo, porque de alguna manera era estable, me ofrecía cubriera mis necesidades, pero se tomó una decisión, ¿no? Mi decisión fue de que yo quiero estudiar porque quiero algo mejor, pero sin embargo no puedo dejar mi trabajo porque no puedo, con los gastos. Entonces, ahorita que tuvimos la conferencia, se me abrió un panorama, ¿no? De que sí se puede, realmente sí se puede, y es lo que en estos últimos 2 trimestres he estado haciendo. Actualmente tengo un trabajo de músico, es algo temporal. Entonces, si lo vemos de esa manera, es algo informal. ¿Por qué? Porque he ido a muchos trabajos donde pues pido una flexibilidad de horario por la cuestión de la escuela. Tengo experiencia, tengo más de 5 o 6 años trabajando de administrativo dentro de una empresa, pero dicen, no, pues es que si no estás aquí de tiempo completo no nos sirves, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros los estudiantes, independientemente de
de la situación económica que tengamos para tener acceso a esta información antes de que pase tiempo desperdiciado, ¿no? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mónica y bueno, a mí me gustaría como aclarar que lo que mencionan sobre las características que presentan los call centers no solamente aplica para los call centers, sino para muchísimos trabajos que tienen pues esas desventajas, ¿no? Que no hay jubilación, que o sea, no se plantean un beneficio duradero para los trabajadores, ¿no? Esa es una. Y en cuanto a lo que mencionaba la doctora Rocío, yo creo que una buena opción que tendrían los profesores, las universidades, incluso a nivel preparatoria, que es cuando las personas empiezan a querer laborar, es qué se tendría que esperar o cuál sería la mejor opción o cuáles serían las características que tendría que tener un trabajo a esa edad y con ninguna experiencia laboral. O sea, es decir, que es más, ni la prepa hayan terminado, ¿no? Esa sería mi pregunta. Tomamos un último comentario acá de la compañera. Pues yo escuchando a todos, soy de la licenciatura de Humanidades. Desde que mencionaron la palabra sindicato juvenil me emocioné, porque sí, creo que sí sería, honestamente no lo había pensado, pero justo tiene que ver con lo que ellos dicen, o sea, nosotros tenemos que crear nuestras propias oportunidades, tal parece, porque sí son muy limitadas. La universidad creo que está haciendo un gran papel porque, por ejemplo, aquí mismo para el PIU o ciertas actividades que se necesitan contratan alumnos y eso es algo muy, muy bueno, pero pues no podemos trabajar todos en eso, ¿no? Por otra parte, bueno, en mi experiencia, yo cuando llegué aquí trabajé 2 noches en un Seven, porque justo esos trabajos, si bien dicen apoyarte o darte flexibilidad, pero no están pensando como en que tienes que estudiar, en que tienes que comer, que dormir, que hacer más cosas. Yo dormía de día, pues duré 2 noches, ¿no? Entonces, porque pues necesitas estar como al 100, ¿no? En tus estudios, vienes aquí a estudiar y trabajas para estudiar y esos trabajos no están pensando en esa como calidad de vida, ¿no? Entonces me pareció muy buena idea. Bueno, yo sé que no lo sugirió, pero yo así lo veo. Y igual, no sé, o quizá empezar por ese análisis a ciertos trabajos donde sí sea viable. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en estas vacaciones, que ya tengo tiempo de estar yendo a entrevistas y demás, pues buscar un trabajo solo fines de semana que me permita seguir trabajando cuando ya entre a la de vacaciones. Entonces, creo que sí, como pasarnos esta información entre nosotros mismos es algo ya muy útil. Fantástico. Pues, Alfredo, no sé si quieras tal vez darle… Bueno, yo lo que creo, son muchas intervenciones, ¿no?, con distintos temas. Lo que creo que hay en común a muchos es este déficit institucional. Ustedes necesitan información de empleos que sean flexibles, pero en buenas condiciones, que les permitan hacer sus estudios, etcétera, y al parecer, pues ni las universidades, ni las cámaras empresariales, ni la Secretaría del Trabajo, o al parecer digo al parecer porque sé que determinados organismos a veces organismos empresariales tenían bolsas de trabajo, pero no sé si con el detalle que ustedes requieren. Pero en fin, lo que se deduce, digamos, de sus intervenciones es que, un poco lo que decía yo anteriormente, las personas solucionan sus propios problemas de empleabilidad, como se dice últimamente, a partir sobre todo de iniciativas individuales o en redes de amigos, etcétera, pero no, al parecer no hay una buena institucionalidad que proporcione este tipo de información, ¿no? Bueno, después
hubo otras cuestiones como las ventajas y desventajas de ser joven, el tema de la informalidad. Creo que, bueno, tradicionalmente, digamos, el hecho de ser joven, por ser joven había que pagar una cuota de aprendizaje en el cual no haces los trabajos más en peores condiciones, más penosos, etcétera. Y eso parece que es un rasgo cultural bastante extendido. Al mismo tiempo me llama la atención lo que tú comentabas de las ventajas de ser joven. Bueno, pues si existen esas ventajas, aprovéchenlas, ¿no? Vendan, digamos, la idea de ser joven. En los call centers, aunque se está contratando a gente de distintas edades, siguen predominando los jóvenes y en parte es porque tienen más agilidad, habilidad, paciencia, familiaridad con la computadora y el teléfono, etcétera. Los empleadores también ven en los jóvenes ciertas ventajas potenciales, ¿no? Otra cosa es que las condiciones de trabajo sean más o menos buenas. También depende, que hay que decirlo, también depende de call centers. Tú decías que hay algunos call centers donde hay buenas condiciones y también es cierto que un sector, no lo dije, pero se recoge en el libro, hay un sector de personas en call center que no trabajan necesariamente de operadores. La gran mayoría lo hacen de operadores, pero también hay otro tipo de trabajos más ligados con la administración, con la informática, etcétera, ¿no? Bueno, es lo que se me ocurre a mí, pero ustedes a lo mejor tienen otras cosas que decir. Pues no sé, yo creo que más bien cerraríamos con este comentario final. Y bueno, pues de nueva cuenta agradecer la presencia de todos ustedes. Espero que haya sido una plática interesante, pero sobre todo útil para replantear no solamente las metas personales de su formación, sino también las exigencias que tienen que plantearnos a nosotros como representantes de la universidad. De nueva cuenta agradecer a los que participamos en la mesa, pero en especial al doctor Alfredo por habernos brindado esta plática tan interesante y porque seguramente dispara muchos temas de conversación que tendremos entre nosotros como colegas y entre ellos como estudiantes de la universidad. De nueva cuenta, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Bien, ¿no? Yo lo apago de un cabezazo. ¿Quiere tomar una foto? Un segundito.